nuestro cliente. Ahora, vimos otro tipo de sociedades, las sociedades en comandita, simple, y vimos también las sociedades de responsabilidad limitada. En la sociedad en comandita simple hay dos tipos de socios, unos socios comanditados que son los que administran y unos socios comanditarios que son los que vigilan. Los primeros tienen eh, sus aportaciones son ilimitadas, o sea, sus responsabilidades ilimitadas al monto de sus aportaciones, ilimitada, quiere decir ilimitada, solidaria y subsidiaria, que si no alcanzan sus bienes de la sociedad pueden ir tras los bienes propios de cada socio. Y el otro socio, el comanditario, tiene una responsabilidad ilimitada. Luego evoluciona. La siguiente sociedad, miren, es una sociedad de responsabilidad limitada. Acá ya todos los socios tienen una responsabilidad limitada, como lo establece el nombre de la sociedad, al límite de su aportación. Y ahora, pero esta sociedad también tiene ciertos límites. ¿Se recuerdan que veíamos de que esta sociedad, por ejemplo, uno de los límites que tiene es el número de socios? Otro de los límites que tiene es que no se puede dividir el capital en acciones, ¿verdad? No puede ser una sociedad accionada. Entonces, la siguiente sociedad, a mi parecer, la sociedad más completa es la sociedad anónima. ¿Verdad? La mayoría de sociedades que se constituyen son sociedades anónimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una sociedad que nos da una serie de ventajas. Primero, tiene una responsabilidad limitada al valor nominal de las acciones. Miren, ya con eso eliminamos casi a todas las demás sociedades que tienen algún tipo de responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Entonces ya solo nos quedaría la sociedad de responsabilidad limitada. Pero igual, la sociedad anónima nos da una serie de ventajas respecto a la sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, el número de socios. En la sociedad de responsabilidad limitada tenemos un límite de 20, en la sociedad anónima no tenemos límite. Pueden haber la cantidad de accionistas, pues que sean necesarios, ¿verdad? O sea, son hechas para crecer mucho este tipo de sociedades. Otra es la forma en que está repartido el capital. Podemos repartir el capital en acciones. ¿Verdad? Esto nos da una serie de ventajas, fíjense, pues. En una sociedad de responsabilidad limitada, supongamos, habemos tres socios, Evelyn, Azucena y yo. Yo aporto a la sociedad 60,000 quetzales y Evelyn y Azucena aportan 20,000 quetzales cada uno. Una sociedad de responsabilidad limitada. Fíjense, pues, acá el voto lo tiene el socio. ¿Qué quiere decir? El socio tiene un voto. Entonces yo tengo un voto, Evelyn tiene un voto, Azucena tiene un voto. Si Azucena y Evelyn se unen, ellas pueden votar y ganarme a mí en una votación, pero yo tengo más capital, no importa, ¿verdad? Porque el voto acá, ¿se recuerdan? Lo tiene el socio. Entonces, un voto por cada socio. Y aunque yo tenga más capital, ellas pues tienen dos votos y me van a ganar. En cambio, si esta fuera una sociedad anónima, acá el voto no lo tiene el accionista, sino que el voto lo tiene la acción. El voto lo tiene la acción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo 100 acciones, yo tengo 100 votos. Si yo tengo una acción, yo tengo un voto. Así de simple. Entonces, en este tipo de sociedad, por ejemplo, si cada acción fuera de 1,000 quetzales, yo tendría 60 acciones, ¿verdad? Evelyn tendría 20, Azucena tendría 20. Entre las dos juntarían 40. Miren, entonces aquí sí me permitiría a mí, que tengo mayor capital, pues tener mayor injerencia sobre las dos, ¿verdad? Entonces esa es otra ventaja que nos da la sociedad de responsabilidad limitada. Otra ventaja que nos da es que podemos suscribir una parte del capital. O sea, les explico. Yo puedo tener un capital autorizado de 200,000 quetzales.
Ese es el máximo hasta lo que yo puedo emitir en acciones. Pero de ese total del capital yo puedo suscribir, por decirles algo, 100,000. Entonces, miren, yo puedo aún ir creciendo hasta 200,000, que es mi límite, sin necesidad de hacer un aumento de capital. Entonces me permite tener un techo para seguir creciendo. ¿Estamos bien? Mire, eso no me lo permiten las otras sociedades. ¿Verdad? Las otras sociedades se acuerdan que tengo que pagar el capital íntegramente. Entonces, depende, ¿verdad? La conveniencia de cada quien. Yo, como les digo, una vez vi una sociedad en comandita por acciones. A mí no se me hacía lógico, pues, pero para los accionistas de la sociedad sí la organizaron de esa forma aquí en Guatemala. Entonces, la sociedad responsable, y si seguimos analizando, jóvenes, las ventajas que nos da una sociedad anónima, nos da un montón de ventajas más, ¿verdad? Nos va a dar un montón de ventajas más sobre las demás sociedades. Pero vamos a iniciar ya con la sociedad, porque si no, no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Porque esta sociedad, pues, como les dije en la clase anterior, es la sociedad más extensa de todas, ¿verdad? Es la más extensa de todas. Entonces, primero, ¿qué es la sociedad anónima? ¿Recuerdan el cuadrito que vimos la semana pasada? ¿Qué es la sociedad anónima? La semana antepasada. La sociedad anónima es una sociedad organizada bajo forma mercantil. ¿Se acuerdan que era lo primero que veíamos? ¿Cuál era la forma? Mercantil. Pero ahí era fácil porque todas tenían forma mercantil. De tipo capitalista. Miren, esta es la primera que encontramos de tipo capitalista. Solo habíamos visto una que era mixta, pero esta es capitalista. Se identifica con una denominación, por eso sabemos que es capitalista. Se identifica con una denominación y tiene su capital dividido por acciones. Y la responsabilidad de sus accionistas está limitada al pago de las acciones suscritas, o, para decirlo de alguna forma, al valor nominal de las acciones suscritas. Entonces, ¿qué es lo que arriesga de capital el accionista? Lo que invirtió en acciones, ¿verdad? Si yo compré 100 acciones de 1,000 quetzales cada una, entonces lo que yo aporté a la sociedad son 100,000 quetzales y por lo tanto eso es lo que yo invertí a la sociedad. Si la sociedad pierde todo, eso yo pierdo. Si hay que pagar responsabilidades, hasta el pago de ese dinero es que llega mi responsabilidad, no tengo que pagar nada más. Exacto. Entonces, esto es una sociedad anónima. Miren, es una sociedad organizada bajo forma mercantil de tipo capitalista que se identifica con una denominación que tiene su capital dividido por acciones y que tiene la responsabilidad limitada al pago de las acciones suscritas. ¿Sabe? Que sus accionistas tienen la responsabilidad limitada al pago de las acciones suscritas. Artículo 86, por favor, Evelyn. Ok. Artículo 86, sociedad anónima. Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Muy bien. Entonces, miren, la sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Ahora, ¿cómo se identifica una sociedad anónima? Bien, la sociedad anónima se identifica con una denominación, ¿verdad? Hay algunos que cometen el error que le dicen denominación social, pero si ustedes establecen o ven lo que establece la ley, se van a dar cuenta, se llama denominación, sin la palabra social, ¿verdad? La que se llama social es la razón social, la de las otras sociedades, ¿se recuerdan? Pero esta se llama denominación, así hace, denominación. Ahora, ¿por qué se llama denominación? Porque se forma libremente.
quiere decir? Le podemos poner cualquier nombre. O sea, no tiene que estar vinculado a una persona. ¿Se acuerdan las demás sociedades? Las demás sociedades, a excepción de la responsabilidad limitada que tenía la opción de una razón o una denominación, las demás se identifican con una razón social. Por eso decíamos que eran personalistas. ¿Por qué personalistas? Porque miren, el nombre está vinculado a una persona o a un grupo de personas. Por eso se llaman personalistas. Otto Guillermo Amado y sociedad y compañía de sociedad colectiva. Miren qué quiere decir aquí, que Otto Guillermo Amado es el socio principal de la sociedad. Y probablemente por mi buen nombre la gente pues quiera negociar con la sociedad. O podría ser, por ejemplo, Amado Sánchez y Pérez, compañía, sociedad colectiva. ¿verdad? Miren, los apellidos de tres personas nos vinculan a las personas con la sociedad. En cambio, en la sociedad anónima no. En la sociedad anónima se forma libremente. Aquí, por ejemplo, nosotros podríamos ponerle eh, helados iglú, por ejemplo. ¿verdad? O, qué sé yo, el nombre que se les ocurra. La Mesa Sociedad Anónima. La CIA Sociedad Anónima. Empresa de hamburguesas Sociedad Anónima. Distribuidora de negocios Sociedad Anónima. Miren, o sea, la que se les ocurra libremente, sin estar vinculado al nombre de una persona. Ahora, vamos a ver que hay un caso de excepción, en que la denominación, pues, si los accionistas lo quieren, puede tener el apellido de alguno de los accionistas. ¿verdad? Pero no es lo técnico. La ley lo permite, pero no es lo técnico. La denominación se debe formar libremente. ¿verdad? Libremente, el nombre que ustedes le quieran poner. ¿verdad? En Escuintla, me acuerdo, Empanadas Argentinas, Sociedad Anónima. Bien, aquí el secreto es que al final le tenemos que agregar la leyenda obligatoria, Sociedad Anónima. ¿verdad? Que se va a abreviar SA. ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, mira, yo tengo mi cliente que le puso a su sociedad BAR, así, BAR. Él le puso eso porque eran eh, Barrios, Andrino y Rodas. Eran los apellidos de los tres accionistas. Pero tenía trucazo porque los tres eran puros Barça. Entonces le pusieron sociedad anónima. Abreviado se leía Barça. ¿verdad? O Bar SA, si lo querían ver, ¿verdad? Pero ellos decían Barça. Entonces, como le quieran poner, lo único que le tienen que poner las palabras agregadas, sociedad anónima. Miren, la ley establece libremente. Artículo 87, por favor, Dulce. El primer párrafo. Vamos. Sí. Denominación. La sociedad anónima se identifica, podrá formarse libremente con el agrado sociedad anónima, que podrá abreviarse SA. Muy bien. Entonces, miren, la sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente. ¿verdad? Pues poner el nombre que queramos. Con el agregado obligatorio de la leyenda Sociedad Anónima, que podrá abreviarse SA o S.A. como quieran. A mí me gusta más SA, eso es más bonito. Entonces, miren, la sociedad anónima la vamos a formar nosotros libremente, ¿verdad? Libremente. Yo me acuerdo mi cliente era Distribuciones y Transformaciones Sociedad Anónima. La empresa todavía existe, una distribuidora de papel que está aquí en la zona 1. Distraxa. Distribuidora y Distribuciones y Transformaciones Generales S.A. Distrax. ¿eh? Entonces, libremente, como ustedes le quieran poner a la empresa. Ahora, aquí viene la excepción. Como les digo, para mí esto no es técnico, pero se puede. La denominación puede contener el nombre de un socio o los apellidos de dos o más de ellos, como que se fuera una razón, ¿verdad?
Lo único es que en este caso, si vamos a agregar el apellido de una persona o el nombre de una persona, le tenemos que agregar obligatoriamente a qué se dedica la sociedad o la actividad principal de la sociedad. Les voy a poner un ejemplo con una empresa real. Transportes Marroquín, sociedad anónima. Es una empresa de trailers. Ustedes si salen a carretera puede ser que se encuentren algunos trailers que digan Transportes Marroquín. ¿No? Entonces, miren, esos tienen el nombre de una persona, tienen el apellido de una persona. ¿Y por qué tienen el apellido? Porque seguramente el que fundó la empresa era alguien de apellido marroquí y le quiso poner su nombre. Entonces lo puede hacer, pero en este caso le tiene que agregar a qué se dedica la empresa. Miren, Transportes Marroquí. ¿Estamos bien? Entonces, esa es la excepción, ¿verdad? Lo normal es que no se forma con nombres y apellidos, pero si queremos colocar el nombre de un accionista o los apellidos de varios de ellos, o de uno o varios de ellos, le tenemos que agregar obligatoriamente a qué se dedica la empresa, ¿verdad? O la actividad principal de la empresa. Dulce, por favor, el segundo párrafo. Aunque no se le... Yo creo que Fíjese, está Dulce, apagado que su no se micrófono, ¿no? le... No, sí lo Escuche. tenía prendido. Ah, No sí, se le, no se le ahorita sí, oía. perdón. Ah, ok, démosle. El nombre, pero en este caso, deberá igual. No se ve muy bien, fíjese. Lo voy a leer yo. La denominación podrá contener el nombre de un socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos. Pero en este caso, deberá igualmente incluirse la designación del objeto principal de la sociedad. Pues miren, transportes, el objeto principal de la sociedad, Marroquín, el apellido, sociedad anónima. ¿Estamos bien? Entonces, miren, así se forma una denominación. Puede ser libremente con el agregado sociedad anónima, de la leyenda sociedad anónima, o se puede formar con el nombre o con los apellidos de los accionistas, pero en este caso debemos además incluir el objeto principal de la sociedad. Transportes Mares. Distribuidora Mares. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Hasta dónde vamos? ¿Seguros? ¿Seguras? Perfecto. Algo muy importante dentro de la sociedad anónima y que es indispensable que ustedes lo entiendan es cómo se organiza el capital de la sociedad, ¿verdad? Cómo se organiza el capital de la sociedad. Ustedes lo tienen que entender perfectamente porque ustedes se lo van a tener que explicar a sus clientes, ¿verdad? Ustedes son los que los tienen que guiar en ese. Entonces, fíjense, pues, lo primero que ustedes tienen que saber es de que hay tres tipos de capital. Capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. ¿Estamos bien? Capital autorizado, suscrito y pagado. Estamos bien fácil, ¿va? Ahora vamos a ver cuál es cada uno de ellos. Yo les decía hace un ratito que una de las ventajas que tenemos con la sociedad anónima es que la sociedad anónima nos permite tener un capital autorizado, un techo, digamos, hasta el cual podemos llegar, pero podemos suscribir nosotros parte de ese capital, ¿verdad? La mitad, ¿verdad? Del capital, por ejemplo. Y esa parte, ese capital suscrito, es lo que efectivamente nosotros tenemos que pagar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la sociedad nosotros tenemos autorizado emitir hasta 200,000 quetzales en acciones, nosotros podemos decidir solo emitir la mitad, solo 100,000. Y esos 100,000 quetzales son los que efectivamente los accionistas tenemos que pagar. Si ya después nosotros queremos invertir más capital en la sociedad, podemos aumentarlo hasta los 200,000 quetzales.
¿Estamos bien? Sin necesidad de hacer un aumento de capital. Ya si lo queremos aumentar más del capital autorizado, entonces ahí ya tenemos que hacer un aumento de capital. Ya tenemos que modificar la escritura constitutiva. ¿Se recuerdan? Entonces, pero vamos por partes. Primero, capital autorizado. El capital autorizado es la suma máxima que una sociedad puede emitir en acciones, sin formalizar un aumento de capital. ¿Se recuerdan ustedes que los aumentos de capital siempre los vamos a tener que hacer en escritura pública? ¿Se recuerdan el artículo 16, si no estoy mal? Que establecía lo de la solemnidad de la sociedad. 16, miren, no estoy mal. El 16 establece básicamente que cualquier, a excepción de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Es la única excepción. Pero de ahí todas las demás sociedades se formalizan mediante escritura pública y todas sus modificaciones, incluyendo el cambio de su denominación social o el aumento o reducción del capital, se tiene que hacer constar en escritura pública. Esta no es la excepción. Si nosotros queremos hacer un aumento de capital, o sea, arriba del capital autorizado, entonces ahí tenemos que hacer necesariamente una escritura pública. A eso se refiere esta última parte de sin formalizar el aumento de capital. Entonces, el capital autorizado es el máximo que la sociedad puede emitir en acciones. No quiere decir que lo tenemos que emitir todo, ¿verdad? Pero es el máximo que tenemos autorizado. Yo les pongo el ejemplo, 200,000 quetzales. Miren, eso es lo máximo que podemos emitir en acciones. El capital autorizado puede estar total o parcialmente suscrito al constituirse la sociedad. O sea que al momento de constituir la sociedad, nosotros decidimos cuánto queremos suscribir de ese capital. Por ejemplo, nosotros queremos suscribir el, el 50%, 100,000 quetzales. O el 25%, 50,000 quetzales. Lo que querramos, nosotros decidimos cuánto queremos suscribir. Y eso que suscribimos es lo que efectivamente vamos a pagar y es lo que efectivamente va a estar invertido en la sociedad. ¿Quedó claro el capital autorizado? Si tienen alguna duda, me dicen. Pues miren, este es el más fácil de entender porque es el techo, ¿verdad? El capital autorizado es el máximo hasta el que la sociedad puede emitir en acciones. ¿Sí, Mildred? Licenciado, o sea que ese capital autorizado es el que está en la escritura y se pueden vender acciones hasta ese monto. A mí no me quedó Así muy es. claro, disculpe. De hecho, así Ah, es. sí. De hecho, así es. Digamos, nosotros en la sociedad, en la escritura de sociedad, y colocamos que la sociedad tendrá un capital autorizado de 200,000 quetzales y que de esos 200,000 quetzales en este momento se suscriben 100,000, por ejemplo. Entonces, esos 200,000 quetzales de capital autorizado es hasta el máximo que podemos emitir acciones. Nosotros podemos decidir si las emitimos todas o si emitimos solo parte de esas acciones. ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Excelente. Entonces, eso me lleva al siguiente punto, el capital suscrito. El capital suscrito, este lo tenemos en el artículo 89. Jóvenes, sufrió reformas, ¿verdad? Pero sufrió reformas en el 2017. Entonces, esas reformas ya deberían de estar reflejadas en su código. Si en caso no estuvieran, entonces quiere decir que todavía no están las reformas. Tienen que conseguir. Bien, pero primero les explico entonces qué es el capital suscrito. El capital suscrito es el que los accionistas se comprometen a pagar. Es lo que efectivamente estamos invirtiendo en la sociedad. O sea, el capital autorizado es el máximo que podemos emitir en acciones, 200,000 quetzales.
pero nosotros decidimos que solo vamos a suscribir la mitad, 100,000 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que efectivamente los accionistas tienen que pagar, ¿verdad? Supongamos de que de las 100 acciones yo compré 50, Dulce compró 25, Azucena compró 25. Entonces, cada quien en proporción a lo que compró de acciones se compromete a pagar ese dinero a la sociedad. Ese dinero, ese valor de las acciones es lo que efectivamente la sociedad va a invertir, ¿verdad? Eso es lo que va a utilizar la sociedad para hacer negocios y generar dinero. ¿Estamos bien? Este capital suscrito, yo lo puedo pagar íntegramente o lo puedo pagar por abonos, ¿verdad? La ley establece que yo debo pagar el valor del 25% de cada acción al momento de constituirla. O sea, si la acción vale 100 quetzales, yo voy a pagar 25, eso estoy obligado a pagar 25 quetzales. Y los 75 quetzales restantes, yo tengo un año para poder pagárselos a la sociedad. ¿Estamos bien? Esa es otra ventaja que nos da la sociedad anónima. Miren, no tengo que tener yo todo el dinero en el momento de crear la sociedad, sino que puede ser que yo tenga el 25% de las acciones que quiero comprar y tengo un año para pagar el resto de las acciones. ¿Estamos bien? Este plazo de un año para pagar el resto lo tenemos en el artículo 120, lo vamos a ver en un ratito. Pero antes vamos a platicar del artículo 89. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. ¿Estamos bien? Entonces, miren, si yo voy a comprar una acción, yo tengo que pagar el 25% de la acción. Eso es lo que estoy obligado a pagar. Yo sé que se quedaron con la duda de el año. Entonces, vámonos hasta el artículo 120, por favor. En el artículo 120 dice el año que tenemos para pagar los llamamientos. Los pagos que vamos a hacer, los pagos periódicos que vamos a hacer para pagar cada acción, eso se llaman llamamientos. Artículo 120 establece emisión de títulos. Los títulos definitivos de acciones, les explico esto. Antes, cuando yo solo he pagado parte de la acción, a mí no me dan mi acción. A mí me dan algo que se llama título provisional, que representa la acción. Hasta que yo termino de pagar la acción, cuando la acción ya está íntegramente pagada, hasta ese momento, la sociedad me emite el título. ¿Estamos bien? Mientras yo no haya pagado la acción, yo tengo un certificado provisional. Cuando yo ya pago la totalidad de la acción, entonces ya la sociedad me emite mi título, mi acción. ¿Estamos bien? Entonces, regresemos al 120. Los títulos definitivos de acciones deberán estar emitidos dentro de un plazo que no exceda de un año, contado a partir de la fecha de la escritura constitutiva o de la modificación de esta. ¿Estamos bien? Entonces, miren, desde la fecha de la constitución de la escritura, ahí fue donde yo pagué mi 25% de la acción. Yo tengo un año para que emitan la acción y la acción pues me la van a emitir hasta que esté pagada. Ese mismo año es el que yo tengo para pagar la acción. ¿Estamos bien? Y luego establece los títulos provisionales. Entre tanto, podrán expedirse certificados provisionales que deberán canjearse por los títulos definitivos. Entonces, miren, cuando yo ya pago mi acción, entonces ya cambio o canjeo, cambio mi título provisional por la acción definitiva. ¿Estamos bien? Entonces, miren, un año tenemos para pagar la acción. Voy a regresar al artículo 89. En el momento de suscribir acciones, es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. Y el otro 75% lo tenemos que pagar en ese plazo de un año. ¿Estamos bien? En la forma que lo pactemos con la sociedad. ¿Alguna duda hasta dónde vamos?
No, Lick, todo claro de momento. Excelente. A este artículo 89, por favor, anótenle ver artículo 120 del Código de Comercio, porque están relacionados. El artículo 90, fíjense jóvenes que este también sufrió una reforma. Antes, las sociedades anónimas nosotros las podíamos constituir con un capital mínimo de 5,000 quetzales. Eso era lo mínimo con lo que podíamos constituir una sociedad anónima. Pero con la reforma se bajó a 200 quetzales, ¿verdad? Esto lo hicieron pues, para promover la creación de sociedades, ¿verdad? Porque había mucha gente que quería hacer una sociedad, pero no alcanzaba el capital mínimo. Entonces lo dejan a 200 quetzales, ¿verdad? El capital para constituir una sociedad. Y obviamente con el interés de que la sociedad vaya creciendo, ¿verdad? Entonces, el artículo 90 establece el capital pagado inicial al constituirse una sociedad anónima, al monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. El monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, tener una sociedad con un capital autorizado de 5 millones de quetzales y tener un capital suscrito de 200 quetzales, ¿verdad? Obviamente, lo que pasa es que no sería eh, coherente, digamos, el capital autorizado con el capital pagado, pero lo han hecho. Jóvenes, ¿alguien me estaba levantando la mano? Sí, Lick, pero ya contestó. Eso iba a preguntar del capital de los 200 y Sí, lo que acaba de explicar. exacto. Fíjense que cuando ustedes están muy jóvenes, pero allá por entre el 96 y el 2000 fue el gobierno del presidente Álvaro Arzú y él fue famoso, a algunos les gustó, a otros no, pero bueno, el hecho es que él privatizó una serie de empresas del Estado, básicamente la telefonía, Telgua, Guatel, lo convirtió en Telgua y lo privatizó. El INDE, la empresa eléctrica, FEGUA y otras empresas por ahí. Pero yo me quiero centrar específicamente en el caso de la telefonía. Eh, bueno, primero yo soy de la opinión de que la privatización fue buena, ¿verdad? Porque gracias a eso ahí entraron varias empresas de teléfonos a Guatemala y pues ahora antes, digamos, conseguir una línea de teléfono para la casa era dificilísimo, pasaban 10, 15 años para que se le dieran a uno, si es que se la daban. Y ahora pues ustedes van, piden una línea y el día siguiente se las instalan. Es más, ya no necesitan línea de teléfono, todos tenemos celulares, podemos hacer videollamadas, internet, etcétera. Entonces, fue bueno, desde mi humilde punto de vista. Ahora, ¿cómo se hizo la transacción? Eso es lo que a veces deja dudas, porque fue poco transparente. Fíjense, pues Telgua se lo vendieron a una empresa que se llamaba Luca Sociedad Anónima. Esta empresa Luca Sociedad Anónima estaba constituida con un capital, creo yo que era de 5 millones de quetzales, autorizado, pero su capital pagado era de 5,000 quetzales, que era, en ese tiempo era el capital mínimo. Ahora son 200 quetzales, pero en aquel tiempo el capital mínimo para constituir una sociedad eran 5,000 quetzales. Entonces, una sociedad que tenía 5,000 quetzales de capital compró Telgua, que valía 435,000 millones de quetzales. ¿No? No me acuerdo si valía eso, yo me inventé la cantidad, jóvenes, por decirles uno. Pero, y obviamente lo que pasa es de que Luca y Asociados era una empresa de cartón, era un testaferro de otra empresa más grande que después se supo, ¿verdad? Que era, claro, claro, compró Telgua, ¿verdad? Y claro, es propiedad de un millonario mexicano que se llama Carlos Slim, que él en algunos momentos ha sido el hombre más rico del mundo, ¿verdad? Por encima de Bill Gates. Yo creo que ahora igual se mantiene en el top 10, pero ya no está en primer lugar. Bien, el caso es de que sucedió eso, precisamente. Había una sociedad constituida con 5,000 quetzales, 5 millones de quetzales de capital autorizado,
y tenían un capital pagado del mínimo de 5,000 quetzales. Y lo usaron para comprar Guatel, para comprar Tel, ¿verdad? La empresa de telecomunicaciones de aquí de Guatemala. Bien, el caso es de que puede pasar eso, ¿verdad, jóvenes? Ahora vamos a ver más adelante de que yo no puedo publicar o la sociedad no puede publicar su capital autorizado sin publicar al mismo tiempo cuánto de ese capital está efectivamente pagado, precisamente para evitar especulación, ¿verdad? Entonces, pero el capital pagado inicial de la sociedad va a ser de 200 quetzales, ¿verdad? Se pueden constituir sociedades anónimas desde los 200 quetzales. ¿Estamos bien? Lick, perdone, y por ejemplo, constituyen una sociedad anónima por 200, ¿verdad? Que es el capital pagado. Eh, en este caso, como uno requiere los servicios de un abogado para hacer la escritura de constitución, el costo de este más o menos en cuánto sí le influye por el tema del valor que se vaya a constituir con lo referente al pago del impuesto. Sí, O sí, sí, de hecho sí. Afecta en el arancel del registro, ¿verdad? En el arancel del registro de la propiedad establece de que se van a pagar por las sociedades anónimas 375 de base más el 6 por millar, o sea, 6 quetzales por cada 1,000 del capital autorizado. Entonces, entre más grande sea el capital autorizado, más va a subir el pago del trámite de este expediente en el registro de la propiedad, en el registro mercantil, perdón. ¿Verdad? Entonces sí aumenta el costo, digamos, porque el arancel se determina en base al capital autorizado. Entonces, entre más alto sea el capital autorizado, más van a pagar ustedes de arancel. ¿Estamos bien? sí, Lick, gracias. Excelente. Bien. El artículo 91 establece de las aportaciones en especie. ¿Cuáles son las aportaciones en especie? Son aquellas aportaciones que no son dinero, ¿verdad? Yo voy a aportar un carro, voy a aportar computadoras, voy a aportar mobiliario, voy a aportar una casa, ¿verdad? Un terreno. Todo eso son bienes no dinerarios, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer de conformidad a lo establecido en el artículo 27. ¿Se recuerdan que ya lo vimos? Las aportaciones no dinerarias se deben de detallar y justipreciar en la escritura constitutiva o en un inventario autorizado previamente por los accionistas, el que deberá protocolizarse. Entonces, por favor, este artículo 91 me lo relacionan con el artículo 27. Por favor, ver artículo 27 del Código de Comercio, porque ahí nos describe a detalle cómo se debe de hacer la aportación no dineraria. Artículo 92. Las aportaciones en efectivo. Bien, las aportaciones en efectivo, cuando sean de 2,000 quetzales o más de dicho, cuando excedan los 2,000 quetzales, se deben hacer constar eh, mediante un depósito bancario, ¿verdad? O sea, si yo voy a constituir una sociedad, por ejemplo, con 500 quetzales, no necesito hacer constar el depósito bancario, solo hago constar de que ese dinero pues ya lo tiene el administrador de la sociedad. Ahora, si lo que vamos a aportar a la sociedad excede de 2,000 quetzales, entonces sí lo tenemos que depositar en una cuenta de banco. Esto es bien especial porque se hace a nombre de una cuenta eh, de una sociedad en formación. O sea, se le hace una solicitud al banco, el notario le hace una cartita en la cual le establece al banco que fue contratado profesionalmente para constituir una sociedad anónima cuya denominación es la tabla Sociedad Anónima en Formación, le ponemos. Y le indicamos que el administrador provisional va a ser el señor Otto Guillermo Amado Jálide.
Entonces ya con eso el banco nos crea una cuenta a nombre de la sociedad en formación. Ese dinero lo depositamos en la cuenta y ya depositado en la cuenta, el banco, como todo depósito, nos extiende una boleta de depósito. Esa boleta de depósito la tenemos que transcribir en la escritura constitutiva, ¿verdad? Al final, en el cierre, hay un apartado en el cual nosotros indicamos que tuvimos a la vista todos los documentos relacionados con la presente escritura y que por disposición de la ley procedemos a transcribir el documento siguiente. Y transcribimos literalmente la boleta de depósito, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Eso lo tenemos en el artículo 92. Aportaciones en efectivo. Las aportaciones en efectivo podrán entregarse a uno o más administradores o depositarse en un banco a nombre de la sociedad. Tal extremo se hará constar en la escritura social. O sea, tenemos que hacer constar en la escritura social si lo metimos en la cuenta de banco o si lo pusimos a disposición del administrador. A cualquiera de las dos cosas lo tenemos que hacer constar. Ahora, ¿cuándo hacemos una y cuándo hacemos la otra? Aquí viene. El depósito bancario será obligatorio cuando el total de aportaciones en efectivo excedan la cantidad de 2,000 quetzales. Entonces, miren, cuando exceda de 2,000 quetzales, entonces ahí tenemos obligatoriamente que hacer el depósito en el banco. Y luego hay un parrafito más. Cuando la sociedad mercantil posee una cuenta bancaria, es obligatorio que el efectivo que se encuentre resguardado de uno o varios administradores sea depositado en la misma. ¿Estamos bien? Entonces, si son menos de 2,000 quetzales, 2,000 quetzales son menos, tenemos la opción. O lo ponemos en una cuenta o lo ponemos bajo el resguardo de un administrador. Si son 2,000 quetzales o más, entonces ahí obligatoriamente lo tenemos que depositar en una cuenta. ¿Estamos bien? Sí, Perfecto. En cualquiera de los dos casos tenemos que hacer constar en la escritura constitutiva cómo se está haciendo la aportación, si se le confía a un socio o si lo estamos depositando en una cuenta de banco. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? por mi parte voy todo claro, Liz, gracias. Excelente, solo déjenme ver cómo vamos con el tiempo. Yo sí tengo duda, licenciado. Cuando ya tiene un capital la empresa y lo tiene depositado en una cuenta, ese dinero de esa sociedad anónima no lo puede tocar. O sea, es para que esté ahí como base. Es que no me quedó muy claro. No, mire, pues el dinero que uno aporta a la sociedad es el dinero que se debe invertir. Supongamos de que en la sociedad que nosotros estamos formando se va a dedicar a la compraventa de ropa, por darles un ejemplo. Entonces, miren, nosotros invertimos 100,000 quetzales en la sociedad y esos 100,000 quetzales los vamos a invertir en poner un local, comprar ropa y vender esa ropa en ese local. A ellos se los digo así a grosso modo, pero obviamente montar un negocio es mucho, mucho más complejo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a empezar, miren, a vender esa mercadería y con esa mercadería vamos a empezar a recuperar la inversión que tuvimos. Y ya cuando hayamos recuperado la inversión vamos a empezar a tener ganancias. ¿Vamos bien? Ese capital, la idea es de que lo que recuperemos lo volvamos a invertir. Lo volvamos a recuperar, sacamos ganancia y lo volvemos a reinvertir. Ese es el capital de la sociedad. Ahora, puede ser de que nosotros decidamos que queramos aumentar ese capital para inversión. Miren, queremos abrir 2 tiendas más. Entonces, miren, invirtamos otros 200,000 quetzales. Esos 200,000 los podríamos invertir de dinero de los accionistas, podríamos capitalizar utilidades de la sociedad o podríamos conseguir nuevos accionistas para que vengan a invertir su capital. Aquí la sociedad ya crece, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos más dinero para invertir.
Entonces ya alquilamos 2 locales más, compramos más ropa y ahora estamos vendiendo ropa en 3 lugares. Entonces la idea es que ese capital, esos 100,000 quetzales de capital jóvenes es circulante. O sea, ese nosotros lo vamos a invertir y luego cuando ya vendamos lo vamos a recuperar y lo vamos a volver a reinvertir y así sucesivamente, ¿verdad? Y eventualmente, pues, si le conviene a los accionistas, pueden ir haciendo crecer la sociedad, invirtiendo más dinero a la sociedad, ¿verdad? Ya les dije más o menos las formas en que se puede invertir. Vamos a ver el aumento de capital más adelante. Pero más o menos así funciona, ¿verdad? Ahora, las utilidades, como les decía, las utilidades son las ganancias, eso se lo pueden repartir los accionistas, o si ellos quieren, lo pueden reinvertir en la sociedad, lo pueden capitalizar y así tener más ganancias en el futuro. Entonces, más o menos así funciona. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro? Sí, gracias, licenciado. Excelente. En el artículo 93, lo que yo les decía del anuncio del capital, nosotros no podemos anunciar públicamente que tenemos 5 millones de capital autorizado si no indicamos también cuánto tenemos de capital suscrito y pagado. ¿Verdad? Lo que les decía, tenemos 5 millones de capital autorizado, pero tenemos 200,000 quetzales de capital pagado. ¿Ustedes harían negocios con una sociedad así? Ahora, muy diferente. Tenemos 5 millones de capital autorizado, pero tenemos 2 millones de capital pagado. ¿Ah? Sigue siendo menos, pero ya es más coherente a la cantidad de capital autorizado, ¿verdad? Establece artículo 93. No podrá anunciarse el capital autorizado sin indicar al mismo tiempo el capital pagado. La infracción de este artículo se sancionará de oficio por el registro mercantil con una multa de 25 a 500 quetzales. Se harán las publicaciones y rectificaciones a costa del infractor. Muy bien. ¿Alguna duda? No, Lick. Muy bien. Empecemos a platicar un poco sobre las acciones. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio de la clase de que esta sociedad es una sociedad que tiene su capital dividido en acciones? ¿Qué quiere decir que tiene el capital dividido en acciones? Pues quiere decir de que el dinero de la sociedad se hace constar por medio de unos títulos que se llaman acciones, ¿verdad? Entonces, cuando Dulce, por ejemplo, compra 10 acciones de la sociedad, cuando las termine de pagar, entonces le van a dar sus 10 títulos físicamente, ¿verdad? Miren, aquí está una acción, aquí está otra acción, y aquí está otra acción, y así respectivamente con las 10 acciones, le van a dar sus 10 acciones, ¿no? Esas acciones, como les digo, son unos títulos físicos regularmente, las hacemos, buscamos un papel de lino o algún papel así que sea bonito, y en ese tipo de papel emitimos la acción. Normalmente va todos los datos de la acción, vamos a ver en un momento qué datos tiene que llevar la acción, y en la parte de atrás regularmente va el área de endoso y algunas disposiciones que aplican a la acción. Pero la acción es físicamente, este es el título, ¿verdad? Es un título físico, como que si fuera un cheque, por ejemplo, ¿verdad? Como si fuera un cheque o como que si fuera un título de propiedad de un vehículo, ¿verdad? Esa es hacer la acción, es un documento físico y ese documento físico, esa acción, fíjense, pues primero representa una parte alícuota del capital de una sociedad. ¿Qué quiere decir alícuota? Quiere decir una parte igual. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad de 100,000 quetzales y emitimos 1,000 acciones, entonces cada acción vale 100 quetzales. En total, 100,000. Miren, todas las acciones valen lo mismo.
representan una parte alícuota del capital de una sociedad. Todas representan una parte igual del capital de una sociedad. Por eso es que las acciones se dice que son títulos valores, porque es un título, es un documento, pero ese título representa valor en dinero, ¿verdad? Entonces, por eso las acciones son títulos valores que representan una parte alícuota, una parte igual del capital de una sociedad. ¿Y para qué sirven? Bueno, básicamente sirven para dos cosas: para acreditar y para transmitir. ¿Qué podemos acreditar y transmitir? Bueno, podemos acreditar la calidad y los derechos del accionista. Por ejemplo, un accionista tiene un derecho a voto. Si yo soy accionista y quiero votar en una asamblea, cómo hago yo valer que soy el accionista? Mostrando mi acción, ¿no? Les pongo a la vista la acción. Si yo quiero que me repartan utilidades, ¿cómo hago yo para demostrarles que yo tengo el derecho a que me repartan utilidades? Poniéndoles a la vista la acción. Entonces, miren, la acción me sirve para acreditar mi calidad de accionista y los derechos que yo tengo como accionista. Pero también me sirven para transmitirlos. ¿Para transmitir qué? Lo mismo. Para transmitir la calidad de accionista y los derechos de accionista a otra persona. Por ejemplo, yo soy accionista y yo le quiero vender mi acción a Mildred. Entonces, miren, ¿cómo hago yo constar esa compraventa de la acción? En la misma acción, por medio del endoso. Miren, en la propia acción se hace constar que yo se la vendo a Mildred y que ahora Mildred es la accionista. Y ahora, miren, ya que yo le transmití el derecho, ya ella lo va a poder acreditar, ya ella va a poder ir a votar, ya ella va a poder ir a que le den utilidades por esa acción. ¿Y cómo lo comprueba? Con la propia acción. Miren, porque la acción es lo que sirve, ¿se acuerdan? Para acreditar y para transmitir la calidad y los derechos del accionista. Y algo muy importante, las acciones tienen la calidad de bienes muebles, ¿verdad? Como todos los títulos valores. Igual los títulos de crédito también tienen la calidad de bienes muebles. Entonces, las acciones tienen la calidad de bienes muebles. ¿Quedó claro qué son las acciones? Miren, las acciones son títulos valores que representan una parte alícuota del capital de una sociedad y sirven para acreditar y transmitir la calidad y los derechos del accionista. Y tienen la calidad de bienes muebles. Muchas veces nos preguntan cuál es la naturaleza jurídica de las acciones, ¿verdad? Que tienen la calidad de bien mueble. Esa es la naturaleza jurídica de la acción. Artículo 99. Por favor, Evelyn. Artículo 99, títulos de acciones. Las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. A los títulos de las acciones, en lo que sea conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Ahí, por favor, anótenle ver artículo 385. Lo voy a colocar aquí en el chat. 385. El 385 del Código de Comercio, ahí establece la naturaleza jurídica de los títulos de crédito, ¿verdad? Y es la misma que de las sociedades. 385 establece: son títulos de crédito los documentos que incorporan un derecho literal y autónomo cuyo ejercicio o transferencia es imposible, independientemente del título. Los títulos de crédito tienen la calidad de bienes muebles, igual que las acciones, porque a las acciones se les van a aplicar todas las disposiciones relativas a los títulos de crédito. Entonces, las acciones también tienen la calidad de bienes
Muy. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Excelentes. Las acciones, nosotros tenemos pues dos clases de acciones. Antes teníamos más, porque antes podíamos emitir acciones nominativas o al portador. Ahora ya solo podemos emitir nominativas por la ley contra el lavado de dinero y otros activos, ¿verdad? Básicamente esa ley obligatoriamente vino a reformar el Código de Comercio y limitó, ¿verdad? Ya la emisión de sociedades al portador. Esto hace que la sociedad anónima ya no sea pero tan anónima como era antes, ¿verdad? Antes la podían haber acciones emitidas al portador, no sabíamos a quién le pertenecían esas acciones, porque esas acciones le pertenecían a la persona que las tuviera en su poder. Pero por lo mismo era muy fácil escondernos detrás de esas acciones, ¿verdad, jóvenes? Yo podía comprar una sociedad y todos los bienes que la sociedad tenía y no sabían que yo lo había comprado, ¿verdad? Porque yo tenía acciones al portador. Vamos bien, entonces, ¿verdad? Vino a limitar un poquito eh, la utilización de la sociedad anónima, pero yo entiendo de que también lo hicieron por combatir el lavado de dinero de otros activos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las clases de sociedades que tenemos ahora? Fíjense, pues, primero tenemos que las sociedades pueden ser ordinarias, las acciones, perdón, pueden ser acciones ordinarias o preferentes. Primero que nada, les quiero aclarar algo. Todas las acciones son iguales y todas las acciones valen lo mismo, ¿verdad? O sea, si nosotros compramos acciones, pues digamos de 100 quetzales cada acción, hay 1000 acciones de 100 quetzales, todas las acciones valen lo mismo, todas las acciones son iguales y todas las acciones me dan o le dan a todos los accionistas los mismos derechos y obligaciones. Entonces, ¿por qué la ley hace una diferencia entre acciones ordinarias y preferentes? Bien, las acciones preferentes, la preferencia que otorgan es en el tiempo en que se va a hacer la distribución de las utilidades. O sea, si yo tengo una acción preferente, el derecho de preferencia que yo tengo es que a mí me paguen antes las utilidades que el resto de accionistas. Pero a todos se las van a pagar en la misma proporción, ¿verdad? Porque todas las acciones dan los mismos derechos. Pero el derecho de preferencia lo que me va a dar a mí es la posibilidad de que a mí me lo paguen antes. Es una preferencia. Les voy a poner un ejemplo. Dulce, Evelyn y yo creamos una sociedad anónima. Nosotros somos los accionistas fundadores. Y posteriormente, nosotros cuando la sociedad empieza a crecer, incluimos a Luis, a Azucena y a Mildred. Ellos no son socios fundadores. ¿Estamos bien? ¿Qué derechos tenemos? Todos tenemos los mismos derechos. Tenemos derecho a un voto por acción, tenemos derecho a que se nos distribuyan utilidades, etcétera. Los mismos derechos. Pero nosotros tres, como somos socios fundadores, nos reservamos acciones preferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llegue el momento de repartir utilidades, a nosotros nos van a pagar primero y a los demás les van a pagar después, pero a todos nos van a pagar. ¿Estamos bien? A eso se refiere el derecho de preferencia. ¿Se recuerdan que habíamos visto algo parecido cuando vimos el pacto leonino y las preferencias? Establecía la ley de que está prohibido el pacto leonino, ¿verdad? Y que el pacto leonino es nulo. Pero establece la ley que sí se permiten las preferencias en cuanto al tiempo de la distribución de utilidades. A todos nos van a distribuir. Hay algunos que les van a distribuir. A esto se refiere la preferencia. Artículo 100. Clases de acciones. Todas las acciones de una sociedad serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Ahí pónganle, por favor, acciones ordinarias. Entonces, las acciones ordinarias, ¿verdad? Son las acciones que le confieren, tienen igual valor y le otorgan a sus accionistas los mismos derechos y obligaciones.
Y en el siguiente párrafo están las preferentes, ahí póngale acciones preferentes. Sin embargo, en la escritura social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones, con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34 de este código. Ese artículo 34 es al que yo les estaba haciendo referencia hace unos momentos, el del Pacto Leonino, que establece, son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social en la que se estipula que alguno de los socios no participará en las ganancias. Esa primera parte es el Pacto Leonino, está prohibido y es nulo. Ahora viene la segunda parte, la de las preferencias. Pero puede validarse, puede válidamente convenirte en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. Es preferencia en el momento en que se van a hacer las... ¿Estamos bien? Sí, Y luego la doctrina establece las liberadas o no liberadas. Las liberadas son las acciones que ya están íntegramente pagadas. ¿Se recuerdan que yo les decía hace un momento? Cuando yo no he pagado la totalidad de la acción, a mí me emiten un certificado provisional. Esa es la acción no liberada. Cuando yo termino de pagar la acción, entonces yo devuelvo el certificado provisional y me lo canjean por mi título de acción. Entonces, esa acción, ese título, esa es la acción liberada. ¿Quedó claro? sí, Artículo 100. Salvo pacto en contrario de la escritura social, las acciones cuyos llamamientos hayan sido cubiertos conferirán a sus tenedores derecho a voto. ¿Qué quiere decir esto? Yo no he pagado mi acción. No le he pagado en la totalidad. Yo pagué el 25% de enganche y quedamos de que iba a pagar mensualmente mis llamamientos. Así se llaman los pagos periódicos de la acción. Y se acuerdan que tengo un año para pagar. La pregunta acá es, si mi acción está parcialmente pagada, ¿puedo votar? Bien, depende. Bueno, primero depende de lo que establezca la escritura social, porque la escritura social puede establecer algo diferente a lo que vamos a ver al momento de su constitución. Pero si la escritura social no establece nada diferente, entonces yo puedo votar siempre que mis llamamientos estén al día. O sea, que yo esté al día en mis pagos. Si yo estoy moroso, si yo no estoy al día con mis pagos, entonces no puedo votar. ¿Estamos bien? Miren, se lo leo de nuevo. Artículo 103. Salvo pacto en contrario de la escritura social, las acciones suscritas cuyos llamamientos hayan sido cubiertos conferirán a sus tenedores derecho a voto. Y de aquí sacamos, de este artículo sacamos de que los pagos que hacen los accionistas por sus acciones se llaman llamamientos. ¿Estamos bien? sí, Muy bien. Bien. Cada acción le da a su tenedor un voto. ¿Se acuerdan? Si yo tengo 100 acciones, tengo 100 votos. Si yo tengo 50 acciones, tengo 50 votos. Si yo tengo 75 acciones, tengo 75 votos. Entre más acciones yo tenga, más votos tengo. ¿Verdad? Y voy a poder influir más en las asambleas de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, el que más dinero haya invertido en la sociedad va a ser el que más influencia vaya a tener sobre la administración de la misma. Entonces, un derecho de voto por cada acción.
No pueden haber acciones con voto múltiple. No puede haber una acción con 3 votos, por ejemplo, es prohibido. Un voto por acción. Las acciones parcialmente pagadas, ya vimos de que sí tienen derecho a voto siempre y cuando estén al día en sus llamamientos o en sus pagos. Luego veíamos que las acciones son indivisibles. ¿Qué quiere decir? Que las acciones no se pueden dividir. Yo no puedo partir una acción y daríamos una acción de 100 quetzales y darle 50 quetzales a Dulce y 50 a Evelyn. No se puede porque la acción no se puede dividir. Ahora, ¿qué sí puede haber? Puede haber copropiedad de las acciones. ¿Qué es la copropiedad? Es cuando 2 o más personas son dueños de un mismo bien, en este caso de una acción. Entonces, eso sí se puede. Miren, Dulce y Evelyn, entre las dos compran una acción. La acción vale 100 quetzales, Evelyn pone 50, Dulce pone 50. Las dos son propietarias de la acción. ¿Y pudieran ser 3? Sí. Miren, Azucena se apunta y compran entre las 3 una acción. Y las 3 son accionistas, ¿verdad? Obviamente, cada una tiene una porción de los derechos de la acción, pero las 3 son accionistas. Ahora, en este caso, en caso de copropiedad de acciones, los derechos de la acción los va a ejercitar una persona en común, un representante en común. Por ejemplo, dicen ellas 3, queremos que la representante en común sea Evelyn. Entonces, Evelyn va a ser la que va a ir a las asambleas, va a votar, etcétera, va a representar a las otras 2 copropietarias. Pero las copropietarias tienen sus derechos también, ¿va? ¿Estamos bien? Incluso podrían establecer que sea una tercera persona quien la represente. También se... Entonces, miren, artículo 104, indivisibilidad de las acciones. Las acciones son indivisibles. En caso de copropiedad de una acción, los derechos deben ser ejercitados por un representante común. Si el representante común no ha sido nombrado, las comunicaciones y las declaraciones hechas por la sociedad a propietarios válidas. ¿Estamos bien? Yo entiendo que cuando nosotros nombramos un representante en común, le tenemos que informar a la sociedad quién es el representante común, para que la sociedad ya se empiece a comunicar con esa persona. Si no lo hacemos, la comunicación que la sociedad haga a cualquiera de los copropietarios es válida para todos. Los copropietarios responden solidariamente de las obligaciones derivadas de la acción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que las acciones las podemos comprar a plazos? Resulta que no pagamos la acción. Entonces le pueden cobrar la totalidad de la acción a cualquiera de los propietarios porque son solidarios en esa obligación. ¿Quedó claro esto? Sí. Déjenme ver la hora. Ya tenemos un poquito. Derechos de los accionistas. La acción refiere a su titular la condición de accionista y le atribuye como mínimo los siguientes derechos. Pueden haber más derechos establecidos en la escritura social, pero como mínimo el accionista tiene esto. Entonces, miren, la acción le confiere a su titular la condición de accionista o la calidad de accionista. ¿Qué derechos le da? Primero, el de participar en el reparto de las utilidades sociales y del patrimonio resultante de la liquidación. O sea, si la sociedad produce utilidades, produce ganancias, el accionista o todos los accionistas tienen derecho a participar de esas utilidades. Si la sociedad termina, pero resulta que a lo largo de la sociedad se compraron varios bienes para la sociedad, entonces esos bienes ya después cuando se liquide, nos los vamos a poder repartir todos los socios, o los accionistas en este caso. ¿Estamos bien?
Entonces tenemos el derecho al reparto de utilidades y al reparto de los bienes resultantes de la liquidación. Segundo, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Les explico eso. ¿Se acuerdan que yo les puse un ejemplo? Evelyn, Azucena y yo éramos los socios fundadores de una sociedad. Y después habíamos permitido que entrara Luis y que entrara Mirza y que entrara Iris. ¿Se recuerdan? Ahora bien, tomando de regreso ese ejemplo. Habemos 3 socios fundadores. ¿Se recuerdan? Yo tengo el 50%, Evelyn tiene el 25% y Azucena tiene el 25% de las acciones de la sociedad. Ahora nosotros vamos a emitir nuevas acciones. Vamos a emitir 100,000 quetzales más en acción. Aquí viene el derecho de preferente. Fíjense pues, los socios tenemos el derecho preferente para la suscripción de nuevas acciones. ¿Qué quiere decir? Que antes de poner esas acciones a la venta del público, nos la tienen que ofrecer a los propios accionistas. Y los accionistas tenemos 15 días para decidir si ejercitamos o no nuestro derecho preferente para poderlas comprar. Ojo, en proporción a las acciones que tenemos. Entonces, ¿se recuerdan? Vamos a emitir 100,000 quetzales más en acciones. ¿Cuánto puedo comprar yo? La proporción a lo que tengo. Yo tengo el 50% de total de acciones, entonces yo puedo suscribir el 50% de ese capital. Evelyn tiene el 25%. ¿Cuánto puede suscribir? El 25%. Y Azucena tiene el otro 25%, ya puede suscribir el otro 25%. O sea, no podría, por ejemplo, decir yo quiero suscribir el 75%. No puedo. ¿Por qué? Porque solo puedo hasta el 50%. Ojo, si Evelyn dice yo no quiero suscribir mis acciones, ahí sí podría decir yo si las quiero. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro eso? Entonces ese es el valor, el derecho de preferencia es la preferencia que tenemos los accionistas para suscribir las nuevas acciones que vaya a emitir la sociedad antes de que se las ofrezcan al público. Si nosotros decidimos que no las queremos suscribir, entonces ya podemos buscar otros inversionistas que quieran ser accionistas de la sociedad. Ahí ya vamos con Luis, ya vamos con Iris, ya vamos con Mirza y les ofrecemos las acciones. ¿Estamos bien? Sí, A este, por favor, anótenle ver artículo 127. El artículo 27 establece lo siguiente. Suscripción de nuevas acciones. Cargo, pacto, contrario de la estructura social. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción para suscribir las nuevas que se emitan. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación del acuerdo respectivo. Si el accionista no ejercitare este derecho dentro de dicho plazo, la administración de la sociedad podrá proceder a suscribir las acciones en la forma que tenga más convenientes a los intereses sociales o abrir la suscripción al público. ¿Estamos bien? Entonces, miren, aquí nos amplía este derecho de preferencia. Aquí nos explica en qué consiste. Yo puedo adquirir las nuevas acciones, pero en proporción a las que ya tengo. ¿Va? Si yo decido que no quiero suscribirlas, entonces ya la sociedad puede disponer de la forma que mejor considere de esas acciones. Tercer derecho, el de votar en las asambleas generales. ¿Cuántos votos? ¿Cuántas acciones tengo? ¿Se acuerdan? Un voto por acción. Pero el accionista tiene derecho a ejercitar esos votos. ¿Estamos bien? Estos derechos se ejercitarán de acuerdo
con las disposiciones de este código y no afectan cualesquiera otros de los establecidos a favor de clases especiales de acción. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? De mi parte no, Oli. Bien, antes de continuar, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen bien clara cómo funciona la institución de la prenda y del usufructo? El usufructo es lo que más hemos visto. Ahora de la prenda, muy poco, Oli. Va, les voy a explicar así rapidito la prenda. Miren, la prenda está regulada en la Ley de Garantías Mobiliarias. Estaba regulada antes en el Código Civil, pero se creó una ley especial que regula las garantías mobiliarias, o sea, las garantías que se dan en prenda. Pero ¿qué es eso de la prenda? Es cuando ustedes dan un bien mueble en garantía de una obligación. Es como una hipoteca, solo que la hipoteca se constituye sobre bienes inmuebles. Por ejemplo, si Evelyn me presta a mí 100,000 quetzales y me dice, deme una garantía, yo le puedo otorgar una hipoteca sobre esto. Y si yo no le pago, ella puede ejecutar la hipoteca y vender en pública subasta la casa. Para eso sirve la hipoteca. La prenda funciona parecido. Lo único que lo que yo entrego en garantía no es un bien inmueble, sino que son bienes muebles. Puede ser un carro, una moto, una tele, un PlayStation, una computadora, un reloj, joyas o acciones. ¿Se recuerdan? Las acciones tienen la calidad de bienes muebles y por lo tanto se pueden dar en prenda. Entonces, por ejemplo, si yo le pido dinero prestado a Evelyn, yo le puedo dar en garantía del cumplimiento, no una casa, sino que le puedo dar acciones de una sociedad. ¿Estamos bien? Entonces eso es la prenda sobre las acciones, ¿verdad? Y el usufructo, ese sí me dijeron que sí lo manejaban más, pero se los explico rapidito. El usufructo es cuando una persona es propietario de un bien y le otorga el derecho a otra para que esa otra persona pueda gozar de forma ilimitada del bien. Entonces, por ejemplo, yo le digo a Evelyn, yo le voy a dar usufructo sobre mi casa. ¿Qué le estoy diciendo? Que le estoy dando a ella el derecho de utilizar mi casa como que si fuera de ella. Lo único que no puede hacer es venderla, pero de ahí la casa la puede utilizar como que si fuera de ella. Ella puede gozar de forma ilimitada de la casa. Lo mismo sucede con la acción. Si yo le doy una acción a Azucena, ¿qué quiere decir? De que Azucena puede gozar de esa acción y disfrutar de esa acción de forma ilimitada, como que si fuera ella la propietaria. ¿Estamos bien? Ahora, les explico esto porque vamos a tratar el tema de la prenda y el usufructo de la acción. Las acciones se pueden dar en prenda y también se pueden dar en usufructo. ¿Estamos bien? Ahora, la cuestión está el derecho de, bueno, dos cosas. Primero, el derecho de voto y de distribución de utilidades. ¿Quién lo tiene? En el caso de la prenda del usufructo. Bien, en el caso de la prenda, el voto, el derecho de voto, lo tiene el propietario de la acción. ¿Estamos bien? Porque solo está en garantía. Ahora, en el usufructo, el voto lo tiene el usufructuario, o sea, la persona a quien se le otorgó el usufructo. El nudo propietario, que así se le llama el propietario de un bien dado en usufructo, él no tiene derecho a voto. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Te lo leo, miren, 206. Prenda y usufructo de acciones. Salvo pacto en contrario, lo podemos pactar en contra de la escritura. En el caso de prenda y usufructo sobre las acciones, el derecho de voto corresponde en el primer caso al accionista. En el primer caso se refiere a la prenda. Y en el segundo, al usufructuario. En el caso del usufructo, al usufructuario. Entonces, el voto a quién le corresponde, en el primer caso, en el caso de prenda,
al accionista, o sea, al propietario de la acción. En el segundo caso, en el caso del usufructo, al usufructuario, o sea, al que no es propietario de la acción. Ahora, el derecho preferente, veamos. El derecho preferente de la suscripción de nuevas acciones corresponde al nudo propietario o deudor. O sea, la suscripción de esas nuevas acciones, esa le va a corresponder siempre al dueño de la acción. Esa palabra ahí, nudo propietario, no vayan a creer de que hay un error en su código, ¿verdad? Nudo propietario, así se le llama al propietario de un bien que está dado en usufructo. Entonces él se llama nudo propietario. O deudor, ¿verdad? Y el deudor pues es el dueño de la acción también que la dio en garantía. ¿Quedó claro esto, jóvenes, de la prenda del usufructo? Sí, Lick, gracias. Si el usufructo corresponde a varias personas, estará lo dispuesto en el artículo 104 de este código. Nos quedan 3 minutos, jóvenes. Les voy a leer rapidito el contenido del título. ¿Qué es lo que debe contener la acción? Miren contenido. Artículo 107. Los títulos de acciones deberán contener por lo menos la denominación, el domicilio y duración de la sociedad. ¿Verdad? La denominación, ¿se recuerdan cómo se identifica la sociedad? Luego el domicilio, ¿cuál es el domicilio de la sociedad? Si es Guatemala, si es Escuintla, si es Uchutepeque. La fecha de la escritura, perdón, y la duración de la sociedad. Si la sociedad tiene una duración de 10 años o si es por tiempo indefinido, por ahí. Segundo, la fecha de la escritura constitutiva, el lugar de su otorgamiento, notario autorizante y datos de su inscripción en el registro mercantil. Miren, todo eso lo tenemos que poner en el título de la acción. Tercero, el nombre del titular de la acción. Sí, son nominativas. Ahora les aclaro, todas son nominativas. El monto del capital social autorizado y la forma en que éste se distribuirá. O sea, cuál es el capital autorizado y cómo está distribuido en acción. O sea, cuánto es el valor de cada acción. Quinto, el valor nominal y su clase y número de registro. Tenemos que colocar el valor nominal de la acción, si la acción es ordinaria o es preferente, y cuál es el número de registro. O sea, cada acción va a tener un número que es correlativo. Sexto, los derechos y las obligaciones particulares de la clase a que correspondan y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de otras clases de acciones si las hubiera. Séptimo, la firma de los administradores que conforme la escritura social deban suscribir. Las disposiciones de este artículo se aplican también a los certificados provisionales que se distribuirán a los socios antes de la emisión de los títulos definitivos o cuando las acciones no estén totalmente pagadas. El certificado provisional deberá señalar además el monto de los llamamientos pagados sobre el valor de las acciones y deberá ser nominativo. Entonces, miren, los certificados provisionales deben de tener estos mismos requisitos, pero además le tenemos que colocar una casilla para ir marcando cuáles son los llamamientos que él ya paga. ¿Alguna duda, jóvenes? Hasta el artículo 107 llegaría entonces el examen que tenemos la próxima semana, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes, con la clase o con respecto al examen de la semana entrante? No, Lick, la clase me quedó claro. Solo que la próxima semana nos tenemos que conectar o únicamente van a subir el examen a la plataforma. Miren, yo siempre me conecto por si ustedes tienen alguna duda, ¿verdad? Entonces, no es obligatorio, ¿verdad? Yo, por Dios, siempre estoy conectado en el horario de examen por si tienen alguna duda o algo, pues ahí me pueden preguntar, pero yo no les exijo que estén conectados para el examen. O sea que queda a disposición de ustedes. Gracias, Lick. Muy bien, jóvenes.
Se me cuidan mucho. Entonces sí, nos vemos la otra semana. Les deseo éxitos en sus exámenes parciales. Se me cuidan mucho y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Gracias, Lick. licenciado. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, Se Lick. me cuidan mucho. Gracias. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Bendiciones. Feliz tarde. Me cuidan.